Atrapado, hundiéndose cada vez más en la tierra. El oxígeno se le hacía escaso. Su pierna estaba atorada en una piedra que se desprendió sorpresivamente en aquella cueva oscura y fría. Sus posibilidades de salir de aquel lugar con vida eran muy pequeñas. En su mente solo podía pensar qué sería de su pequeña hija que en casa lo esperaba, sin saber lo que en aquel momento le pasaba. Se estaba ahogando y nadie escuchaba sus gritos de auxilio. Martita, una niña muy tierna que había nacido con una grave condición que no le permitía crecer con normalidad, era muy bajita para su edad y sufría constantemente fracturas. A menudo los tratamientos eran costosos y su padre, el señor Rogelio, con mucho esfuerzo lo pagaba. Rogelio y Martita tenían un vínculo muy especial. Su amada esposa había fallecido por una complicación con la misma enfermedad de su hija a los 28 años, pues durante el parto perdió mucha sangre y no logró recuperarse por más transfusiones y auxilios de los doctores. Sumido en la depresión, cayó en el alcoholismo, perdiendo la custodia de su pequeña hija durante un año, en el cual tuvo que asistir a los grupos de ayuda y cambiar su vida para poder ofrecer realmente un hogar feliz. Al recuperarla y bajo constante vigilancia, Rogelio se esmeró en leer mucho y mejorar en su trabajo como albañil. Y bueno, entre tantas lecturas, recordó una vieja leyenda que existía en aquel pueblo del recóndito Perú, pues se trataba de unos diamantes benditos que habían escondido los hijos de los dioses sagrados a los pies de una abandonada montaña cerca de la carretera. Nadie sabía realmente el lugar exacto donde estaban, ni tampoco si realmente esta era cierta. Pero el recuerdo de su niñez de ver a su padre contar que su abuelo, en uno de sus tantos viajes a caballo, había visto destellos de luz salir de aquella montaña justo al amanecer. Su niña Martita estaba creciendo y con ellas las complicaciones en su enfermedad, pues para tener una vida medianamente normal debían hacerle una operación que era muy costosa. Sí, y bueno, Rogelio no ganaba tanto así, y debido a su edad y su historial, los bancos no le aprobaban créditos. La operación consistía en alargar el tamaño de sus piernas. Sí, como lo escuchas, debían operar y fracturar los huesos de sus piernas para colocar unos tornillos especiales que lograrían la extensión de los huesos, y luego de esto debía consumir muchos nutrientes que la ayudaran a sanar. Pobre Rogelio, realmente era difícil la situación en la que se encontraba. Los médicos le habían dicho que mientras más tiempo pasara, más difícil sería que la pequeña Martita se recuperara realmente. Nuestro amigo Rogelio se encontraba en serios aprietos y no sería nada comparado a lo que vendría después. Así fue como Rogelio empezó la búsqueda. Todas las noches, al llegar de su trabajo, se iba a las montañas a cavar e investigar, y leía las pistas que anteriores buscadores habían dejado. Su cansancio era enorme, y su hija Martita lo notaba. Solía observar cuando llegaba cansado, y aunque se hacía la dormida, podía ver cómo en las noches, misteriosamente, se iba en su carro y regresaba en la madrugada todo lleno de tierra y muy cansado. Rogelio, a pesar de las heridas y el agotamiento, sabía que no podía detenerse. Debía encontrar los diamantes y salvar a su hija. Una noche, mientras cavaba aquel enorme hoyo en los pies de la montaña, vio un brillo. Al acercarse y tomarlo,
pudo darse cuenta que era un diamante. Eran los diamantes benditos que tanto había estado buscando. No podía ser cierto. Rápidamente buscó y tomó su bolso y comenzó a llenarse de aquellos diamantes, cuando al oído escuchó una voz que le hizo recordar la leyenda. Jamás se reinará aquel que tenga la osadía de tener el alma oscura y robar los diamantes benditos del rey. En ese momento, muerto del miedo, Rogelio trató de apurarse, pero de repente comenzó a temblar fuertemente, y mientras trataba de salir, caían rocas enormes, hasta que una lo alcanzó y perdió el conocimiento por completo. Pasaban los días y Martita estaba muy preocupada. Su papá no volvió. Cocinaba con lo que encontraba en la nevera. Tenía prohibido salir a la calle sola, pero esta vez hizo una excepción. Preparó un bolso con ropa y fue a la casa de su tía para avisar que su papá no aparecía, que algo le había pasado porque no había regresado. La familia enseguida informó a las autoridades. Fueron días de angustias tratando de conseguirlo. Lograron rastrear su teléfono y pudieron encontrarlo cerca de un río. Había señales de que se había cambiado la ropa. Las luces del auto estaban aún prendidas, así que por lógica para los detectives no debía de estar muy lejos. Nunca pudieron encontrarlo. Al final concluyeron que tal vez solo se había ahogado en el río. Era como si se lo hubiese tragado la tierra. Así pasó un año completo. Lo daban por muerto. Al volver a casa, después de darle la última despedida a su padre, Martita y su tía regresaron muy tristes. Martita iba de camino a su cuarto cuando pudo notar un olor a lluvia y a barro en el pasillo. Había enormes pisadas parecidas a las pisadas que su papá dejaba en la casa cuando llegaba por las mañanas temprano, y escuchaba un ronquido parecido al de su padre venir de su cuarto. Ella, emocionada pero a la vez asustada, se acercaba con sigilo. Era él, era Rogelio, su papá, y estaba dormido en su cama con una enorme bolsa llena de brillantes luces. ¡Papá! ¿Estás vivo? De un brinco, el señor Rogelio se sentó y se quedó impresionado y sorprendido al verla. Su hija en un año había crecido muchísimo. Su tía había conseguido que le hicieran la operación a través de una ayuda benéfica. Se fundieron en un abrazo que duró segundos, pero que le devolvió la sonrisa a ambos. Rogelio había estado sobreviviendo bajo la tierra durante un año. Había excavado y recolectado diamantes y se había alimentado de extrañas criaturas que hacen vida en la ausencia del sol. Como pudo, regresó a la casa, pero no la encontró. Entonces supo que estaba donde su tía. Rápidamente llamaron a la ambulancia, pues estaba muy flaco y demacrado, y su visión estaba nublada, terriblemente nublada, pues poco a poco la ausencia de luz había dañado su cuerpo. Nunca pudo recuperar la vista del todo, pero pudo salvar su vida y tener el dinero suficiente para realizar los sueños de su niña para siempre. Junto a ella, creó nuevas organizaciones que ayudaran a las personas que nacen con extrañas enfermedades, creó zonas de refugio y ayudó a todas las personas que pudo a estar bien y generar grandes oportunidades. Jamás de los jamases volvió a separarse por nada del mundo de nuestra querida Martita. Mucho amor para todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Sigue conmigo viendo este video a continuación.